¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, programa de día martes, horario de verano, 8 de la noche en la televisión pública. Y como venimos diciendo, un enero que parece más un mes del año, esos que hay información judicial, política, económica. En minutos nada más vamos a hablar con Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, porque todo lo que tiene que ver con la filtración de chats de ahora en licencia, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, bueno, Juntos por el Cambio dijo, esto salió del kirchnerismo. Esto tiene que ver con justamente organismos habilitados para eso, pero que lo usan de manera ilegal. De hecho, hay ahora una contradenuncia por haber mostrado nombres de agentes de inteligencia. Bueno, de eso vamos a hablar con Agustín Rossi, pero también de política, porque hoy se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Ayer lo anticipaba Nico Fiorentino y sacaron un comunicado que en instantes nada más vamos a leerlo en detalle, en el que básicamente lo que dicen es: si ustedes no sacan esto de juicio político que a mí no me gusta, yo hago que el Congreso esté paralizado, casi como está ocurriendo hasta ahora, pero ahora blanqueado, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es así, chicos, no me gusta lo que están haciendo, no vamos a sesionar, no vamos a dar quórum para nada, no va a haber ninguna ley posible. Y ahí entra Flor, porque la economía, el ministro de Economía, Sergio Massa, necesita un par de proyectos de ley, con lo cual, ¿qué se va a hacer con eso? Y además, ya para luego de 8:30 va a llegar Carlos Maslatón a Desiguales, abogado, integrante de La Libertad Avanza, esta agrupación que lidera Javier Milei. ¿Va a ser candidato a presidente o no? ¿Va a ir una paso con Milei o no? ¿Qué va a hacer en ese caso? ¿No participar directamente de las elecciones 2023? Un liberal de derecha, como se reconoce, que dice que la economía argentina crece y crece y crece. Bueno, todo eso tiene hoy Desiguales, pero voy ya al encuentro de mis compañeros con Flor y con Nico, porque decía, vas a ir punto por punto, Fiorentino, a contarnos qué pasó y que no fue tan divertido, la verdad, el comunicado. No fue tan divertido el comunicado, fue bastante light. Para los que siempre nos interesa como la rosca, che, se pelearon, tal. Digo que no pasó nada, más allá de alguna discusión por la interna de Mendoza. Más allá de eso no hubo mucho en el Zoom, hubo bastante coincidencia. Centralmente en 4 puntos que vamos a traer acá. Dale. En el comunicado. El más importante es que después de posiciones divergentes, Martín Lustó no estaba muy convencido, Mauricio Macri tampoco, llegaron a la conclusión de que van a participar del debate en la Comisión de Juicio Político. La estrategia sí va a ser, lógicamente, bloquear lo más posible la llegada del dictamen que emita la Comisión de Juicio Político al recinto. Pero sí, ahí tienen minoría, ¿o no? No. La oposición. En la comisión... Sí. El Frente de Todos tiene mayoría, claro, para emitir el dictamen, minoría, pero decir. Vos después digamos, llevar ese dictamen de la Comisión de Juicio Político al recinto necesitas quórum en el recinto. Y ahí es donde el Frente de Todos se le viene complicando y muchísimo en la Cámara de Diputados. Y más si tenemos en cuenta el segundo punto que marcamos ahí, que es lo que decías vos recién, Luli, que es que Juntos por el Cambio blanqueó. En realidad ya lo había dicho ayer el senador Martín Lustó, que era si el Frente de Todos no retiraba el pedido de juicio político a la Corte Suprema, no iban a dar quórum ellos mismos en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos tendrá entonces que apelar a otras salidas. La realidad, la pura realidad, son poquísimas. Son poquísimas porque entre Juntos por el Cambio más los 4 diputados de la ultraderecha, medio que ahí tenés casi la mitad. O sea, el Frente de Todos tendría que generar un acuerdo con la totalidad del resto de los espacios, incluido un espacio que me parece que a partir de hoy tiene candidatos o algo así a presidente. ¿Quién? Y hoy se lanzaron como candidatos a presidente Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, y Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta. Vi una fotito juntos, no sabía que era eso la oficialización de una candidatura presidencial. Antigrieta, dicen. Que van a armar un espacio. Ya pasó esto en 2019. Pasó algo parecido. Se llama Massa también, ¿no? En un momento. Se llamaba Alternativa Federal, estaba Massa, estaba Pichetto, Massa se fue al Frente de Todos, Pichetto aceptó ser el plan B en la fórmula de Macri, porque el plan A fue Urtubey, que le dijo que no, el plan B fue Pichetto, y ahí se terminó desinflando, Urtubey terminó siendo candidato a vice de La Baña. Pero sin perdernos de lo que te decía del quórum. Ahí está el interbloque federal, que tiene 8 miembros, que me parece que es parte de lo que va a terminar dentro de esa estructura, y que es un bloque
que ni siquiera es uniforme, porque tenés diputados de Córdoba que responden a Schiaretti, tenés diputados del socialismo de Santa Fe, no es que acordás con uno y van los 8. Está Graciela Camaño ahí también, Está ¿o no? Graciela Camaño, está Florencio Randazzo Claro. también, el Topo Rodríguez. Bueno, ahí va a tener que ir a buscar el quórum. Tercer punto del documento, las declaraciones de Santiago Cafiero. Recordemos que el canciller había hecho una comparación, había dicho que algo así como que Macri representaba. Lo que dijo técnicamente es que la oposición en la Argentina estaba cooptada por ideas de ultraderecha y asimilaba eso, personalmente hablando de Mauricio Macri, a Jair Bolsonaro en Brasil y a Donald Trump en los Estados Unidos. Eso generó mucho ruido. Pero hay Sí. algo que yo no entiendo ahí. Cuando Bolsonaro es presidente, o cuando tienen que decir quién te gusta más, Lula o Bolsonaro, quién te gustaría que sea gobierno, no hay ahí ningún tipo de vergüenza en reconocer que su candidato sería, por ejemplo, Jair Bolsonaro, hablando de Mauricio Macri. ¿Por qué después cuando se lo compara con algo que está haciendo ahora, lo niega? En todo caso podría decir, mira, a mí me gustaba como presidente, esto que está haciendo está mal. Lo que pasa es que no es que los comparó en términos de ideario político, sino que los comparó a partir, o sea, que vos hables de Macri pegado a Jair Bolsonaro un día después de que hubo un intento de golpe de Estado en Brasil tiene una carga mucho más grande. Si vos lo circunscribís a las ideas políticas que representa. Si hubiese dicho lo mismo hace un mes no pasaba nada. Claro. Ese sería el contexto. Sí, lo curioso es que sale Juntos por el Cambio enardecido a responderle a Cafiero cuando quien comparó a este gobierno del Frente de Todos con el golpe de Estado en Brasil había sido el propio Macri. Sí, claro. Pero bueno, perdón, no. y Patricia Bullrich ni siquiera repudió. Solamente salió a No. decir que era un gobierno autoritario, que no podía hablar de nada de Brasil, pero en ningún momento dijo lo que pasó está mal, No. apoyo al presidente Lula, algo que sí hizo, por ejemplo, Macri y Larreta. Le falta la tecla R en el teclado. Repudio no le va. No le ¿No sale. había repudiado el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación? Nunca lo hizo. Repudiar algo que de otro país. Y el cuarto punto que nos queda del documento, que también es bastante curioso, es que le achacan al Frente de Todos, al Gobierno Nacional, la responsabilidad del filtrado de los chats que ya presentamos allá, este presunto hackeo al celular del hoy ya en licencia ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Ayer también lo veíamos acá, la realidad es que lo dijimos ayer con la visita del diputado Rodolfo Taliae. La realidad es que en el gobierno, sobre todo el ministro de Justicia Martín Soria, dice que los chats son una interna de Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio dicen que son del kirchnerismo. En la realidad, datos concretos de dónde vienen no hay nada. Son dos sectores políticos tratando de llevar agua para su moneda, lo cual no está para nada mal. Lo que yo igual me pregunto ahí, que creo que lo hablábamos el otro día con Néstor, es si hay alguna denuncia por parte de Marcelo D'Alessandro para investigar de dónde vienen. Digo, si la justicia hoy está trabajando en saber quién hackeó, cómo se filtraron. Marcelo D'Alessandro, él no hizo ninguna denuncia para, digamos, no se autodenunció ni denunció el hackeo. Sí, en realidad lo que hizo fue denunciar a Rodolfo Taliae, Claro. que lo hablábamos. Él lo que dijo fue es Rodolfo Taliae, pero nada más que eso. Ayer, lo cual no implicaría de ninguna manera, digamos, si la investigación es de dónde sale el hackeo, yo creo que no tendría, por ejemplo, que entregar su celular. Distinto sería si es que avanza la denuncia que hizo el Poder Ejecutivo en representación del Ministerio de Justicia Claro. respecto a varios contenidos que hay en esos chats, sobre todo los vínculos entre Marcelo D'Alessandro y Marcelo Violante, este empresario del SAR de los estacionamientos grúas. de la Ciudad de Buenos Aires y de las grúas que presentamos acá, no recuerdo si fue esta semana o la pasada, pero más o menos. Antes de ir con Agustín Rossi, le quiero preguntar a Fer por el tema económico, porque vos lo que decís, Nico, es un Congreso paralizado. Un Congreso que ya viene en ese modo, pero que ahora Juntos por el Cambio blanquea y dice, si no sacan el juicio político, Sí, esto no va a para mí funcionar. esto es más de impacto público porque la realidad es que tampoco estaba pasando. Está pasando. Y Por no eso es que digo, vos decís, están trayendo... Bueno, pero ahora lo blanquean como algo vos me positivo, decís, Nico. están llevando la ampliación de la Corte Suprema, que es un tema medular en la disputa, porque la discusión sobre la justicia es medular en la diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, está todo bien, pero no pueden hacer una sesión para crear 12 universidades. Bueno, pero es que ahora se está blanqueando que esto no va a ocurrir de ninguna manera. Así Y es. entiendo que Massa necesita un par de leyes, principalmente con lo que tiene que ver con el acuerdo con Estados Unidos por las cuentas no declaradas. Sí, pero te digo una ley todavía más básica, que es que están viendo cómo le van a pagar a la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación. Bueno, ahí el gobierno quiere hacer un proyecto de ley
para aumentar algunos impuestos, por ejemplo el impuesto al juego, ponerle un impuesto al sector financiero y con esa plata pagarle a la ciudad. Bueno, eso tiene que pasar por el Congreso, cambiar un impuesto. Claro. Y también todo lo que vos decías, como el de hacer un blanqueo para el acuerdo con Estados Unidos, como también muchos otros proyectos que son de largo plazo, pero que te pueden ayudar mucho para sumar dólares y aumentar exportaciones. Por ejemplo, los que hablábamos la semana pasada, de GNL, de hidrógeno y tantos otros. Me pregunto si esto no es un poco jugar con fuego, más allá de cómo salga el resultado de las presidenciales en el mes de octubre o noviembre, si hay un balotaje, porque la composición del Congreso no va a cambiar de manera radical. No es que si gana Juntos por el Cambio la elección a presidente va a tener una mayoría absoluta y automática. A partir del año que viene, decís... Sí. Y depende de muchos números. Lo que pasa es que está tan ajustado que ese tan ajustado a vos te puede permitir, si haces una muy buena elección, generar una mayoría que ahora no, por 1 o 2. Lo Claro. que no va a haber es no va a haber una mayoría abrumadora de ninguno de los dos espacios, que sería casi imposible. Tendría que haber una catástrofe electoral De del alguno de los Frente de dos, Todos o claro. de Juntos por el Cambio, sí. Claro. Bueno, me voy con Agustín Rossi, entonces, ya ustedes lo habían visto, que estaba aquí sentado y escuchando. ¿Cómo va, Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comienzo un poco por la política antes de meternos puntualmente en lo que tiene que ver con filtraciones y esa mesa Sí. judicial sobre la cual te acusaron y demás. 2023 de esta manera, ¿cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta lo que pasó en Brasil, teniendo en cuenta ahora este bloqueo del Congreso blanqueado. Bueno, muchas cosas, ¿no? Me parece que lo del bloqueo del Congreso es extorsión parlamentaria, claramente. Si ustedes avanzan con un pedido que es absolutamente constitucional, que es el pedido de juicio político, porque la institución de juicio político está normalizada. Si ustedes avanzan con esto, nosotros no vamos a tratar ninguno de los otros temas, por más que los otros temas tengan importancia en cuanto a la gestión. Entonces, claramente están llevando adelante un proceso de extorsión parlamentaria. Habrá que ver hasta dónde se queda. Pero vos fuiste diputado y muchas veces se juega con eso del quórum. ¿Esto es No, bueno, otro pero nivel? esto es otra cosa, digamos, ¿no? Esto es, si vos querés tratar esto en comisión, porque en realidad lo que se trata es de que se abra el debate en la Comisión de Juicio Político sobre el juicio político de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Si vos querés tratar esto, yo no voy a darte quórum para nada. No me importa qué. No me importa absolutamente nada si es indispensable, si es de interés general, si estoy de acuerdo, demás. Entonces, te están extorsionando en términos parlamentarios. Y me parece que eso es lo que hay que salir a decir claramente y cuestionar esa actitud, ¿no? Así que me parece que esto es así. Lo que sucedió en Brasil me parece que se inscribe en un proceso mucho más global. Yo creo que nosotros estamos teniendo expresiones de derecha en la política latinoamericana y en la política nacional y en la política internacional también, en donde los grupos más ultra de esas expresiones de derecha, los grupos de extrema derecha, terminan generando acciones que condicionan al conjunto de esa fuerza política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y poniéndole nombres en Argentina, ¿qué sería eso? Bueno, nosotros vivimos un hecho conmocionante en la Argentina, que fue el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que cuando ustedes vieron que el año pasado hubo elecciones en Estados Unidos, en Estados Unidos fueron las elecciones más violentas desde el punto de vista político de los últimos años. En esas elecciones en Estados Unidos, después de las elecciones, editorialistas del New York Times, por ejemplo, ponían en una misma línea de gravedad al intento de asesinato a Cristina Kirchner con el intento de agresión a Nancy Pelosi, que era la presidenta de la Cámara de Representantes. Finalmente agredieron al esposo, con el asesinato del ex premier japonés, y ahora tenés el intento de golpe de Estado en Alemania, y tenés esto que sucede en Brasil. Lo que sucede en Brasil tiene un antecedente claro, digamos, ¿no? Fue todo el proceso, todo el liderazgo de Bolsonaro. Yo soy de los convencidos que no existiría Bolsonaro si no hubiese existido Trump. A todos nos dio escalofrío esa foto en donde los adherentes a Bolsonaro saludaban con el saludo nazi. Hay un discurso que es claramente neofascista,
con una utilización que yo creo que es una interpelación también para los movimientos nacionales y populares, con una apropiación de la cuestión religiosa, que yo creo que es una disputa y una discusión que nosotros tenemos que dar, digamos, ¿no? Porque por ahí nos quedamos tranquilos diciendo son los evangélicos, pero en realidad no son solamente los evangélicos, hay todos los símbolos religiosos intentan claramente apropiarse, y eso me parece que tiene que ser un proceso que a nosotros nos interpela. Después te aparecen estas cosas, ¿no? Pero ¿usted teme que en Argentina, dependiendo cuál sea el resultado electoral, ocurra algo así? Pero ¿y por qué uno no puede, uno lo que tendría que decir es, yo temor no tengo, lo que digo es que en la Argentina hay una cantidad de hechos que han sucedido y que uno no puede dejar de analizar. Esto sucedió con Bolsonaro. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando Dilma gana su reelección, al poco tiempo hay movilizaciones en todo Brasil en contra de Dilma, organizadas por la derecha. Dilma acuña una frase en ese momento que dice, en Brasil no hay tercera vuelta, porque había ganado en primera vuelta, había ganado en segunda vuelta y demás. Cuando Cristina gana en el 2011 con el 54%, en el primer semestre del 2012 se empiezan movilizaciones y cacerolazos en todos los lugares del país. Vos tenés un intento de magnicidio como es el intento de asesinato para con Cristina, la presidenta del principal partido opositor no condena el hecho. Nuevamente no condena el hecho de lo que sucede en Brasil. El resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿qué hacen? Hacen la clásica, sí condeno pero, sí condeno pero. Entonces me parece que hay que asumir que hay un crecimiento de las posiciones de derecha, y dentro de ese crecimiento de las posiciones de derecha hay una acción muy enérgica, muy fuerte de las posiciones más ultra, que muchísimas veces terminan llevando a esa posición ultra al conjunto de la fuerza. Entonces esto es lo que me parece que nosotros tenemos que ver. Por eso, esto que Cristina dijo, mafia o democracia o corporaciones, o remarcar en estos 40 años de democracia el valor y la vigencia de la democracia, la vigencia de los derechos humanos, es muy importante durante todo este proceso, que viene de acá para adelante. Eso creo que es importante. Los demócratas lo hicieron muy bien en las elecciones en Estados Unidos. No solamente estuvo en debate en el proceso electoral la cuestión de la economía, que siempre es un clivaje importantísimo, si la economía mejora o no la vida de los argentinos, o en este caso de los norteamericanos, sino que también estuvo en debate ese eje de respeto a las instituciones, respeto a la democracia y respeto a las libertades individuales, porque yo no tengo dudas que van a venir también por ese tipo de cuestiones. ¿Flor? ¿No? Sí, Rosy, en este sí condeno, pero se escuchó mucho de la oposición decir, se critica a Bolsonaro que no pasó el bastón de mando, pero tampoco pasó esto en 2015. ¿Qué pensás de esa crítica no pasó opositora? porque no quiso Macri. Si Cristina estaba dispuesto a darle el bastón de mando en el Congreso de la Nación. Terminemos con esa historia. Cristina le dijo, ¿dónde se entrega el bastón de mando? En el Congreso de la Nación. ¿Dónde entregó el bastón de mando Macri? En el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación. No lo quiso recibir Macri en el Congreso de la Nación. Entonces no es que nosotros no quisimos. Macri lo quería recibir en Casa Rosada. Miren, el peronismo en general y esta etapa del peronismo conducida por el kirchnerismo, somos súper respetuosos de los resultados electorales. Súper respetuosos. Miren, ganamos en el 2003, bueno, con todo el proceso de la segunda vuelta, que Menem no se presenta. Ganamos en el 2005, ganamos en el 2007, perdimos en el 2009, perdimos en el 2011, perdimos en el 2013, perdimos en el 2015, perdimos en el 2017, ganamos en el 2019. Ante cada uno de los resultados electorales asumimos el resultado electoral. Gobernamos con mayoría en el Congreso, con mayoría holgada, con mayoría ajustada y en minoría, como fue con el Grupo A entre el 2009 y en el 2011, y ahora suceden situaciones claramente de la misma manera. Entonces, el que no quiso recibirlo, el que llevó la situación a ese lugar fue Mauricio Macri. Tan contradictoriamente que 4 años después, cuando él tiene que entregar el mando, va al Congreso y entrega el mando. Y Cristina le dijo, vení al Congreso que te entrego el mando. No, al Congreso no voy. Bueno, pero ese es su problema, digamos, ¿no? Entonces esta es la idea, pero lo que yo creo, acá hay que decirlo claramente. Ustedes mostraban la foto de Macri con Bolsonaro.
en el último viaje en Estados Unidos se juntó con Trump. Entonces, esa línea Trump, Bolsonaro, Macri es una línea que existe. No se puede negar. Entonces, yo niego, estoy en todo de acuerdo, pero no me gusta el asalto a Capitolio, no me gusta el asalto, pero en realidad eso existe. El hijo de Bolsonaro estuvo acá y se sacó foto con los principales dirigentes de Cambiemos. Entonces, la realidad, ¿en dónde empieza todo esto? Empieza en que Bolsonaro no reconoce el resultado electoral. No, hasta el día de hoy. Entonces, me parece que nosotros, desde nuestro espacio político, tenemos la obligación de analizar la integralidad de estas cosas y de analizar el fenómeno. Y yo vuelvo a decir, hay cuestiones de este crecimiento de la derecha que nosotros tenemos que claramente analizar y tener en cuenta, como esta cosa de la apropiación absoluta de lo religioso. Sí. Entonces, me parece que es una cosa que merece, también nos tiene que interpelar para nosotros mismos, para ver qué son las cosas, además de condenar claramente una acción de estas características, porque además todo tiene que ver con todo, miren. El crecimiento de esta derecha tiene que ver con el lawfare. El lawfare, que es partido judicial, acusando a algunos y condenando a algunos y sobreseyendo a otros. La concentración mediática genera sentidos, predetermina o condena previamente a lo que condena la justicia. Bueno, pero antes de que siga, y habló de partido judicial, no puedo no mencionar lo que tiene que ver con el juicio político a la Corte impulsado por el presidente y con la acusación que le hicieron a usted de ser en un punto desde la AFI con una mesa, en ese caso, como dijeron, militar en vez de judicial, el que impulsó el espionaje ilegal en teoría a Marcelo D'Alessandro. Bueno, pero termino con lo que me cortaste. Y después contesto las otras dos cosas. Hay cuatro cosas que están una relacionada con la otra. Lawfare, concentración de medios, generación de discurso de odio y todo esto, aparición de los grupos extremistas de derecha que terminan generando situaciones como el intento de magnicidio a Cristina o esto que ha sido el intento de golpe de Estado en Alemania. A mí me parece que es absolutamente procedente lo que está haciendo el presidente impulsando el juicio político de los miembros de la Corte. En cualquier otro periodo institucional de la Argentina, con el chat ese en donde el principal operador del presidente de la Corte le indica a los senadores de Juntos por el Cambio, a través del ministro licenciado D'Alessandro, qué es la actitud parlamentaria y política que tienen que hacer ante una sesión en donde se iban a designar los miembros del Consejo de la Magistratura, en donde dicen no vayan, no den quórum, porque si van y votan después no pueden judicializarlo, y para judicializarlo tienen que hacer esto. Es un escándalo. Es un escándalo. No importa que el origen sea ilegal. Es un escándalo institucional, pero los chats, que el origen es ilegal porque no se sabe de dónde salieron las filtraciones, después son verosímiles. Porque no es que el chat dice una cosa y después la realidad muestra otra. ¿Vos te imaginás si, en la década del 90, si hubiesen encontrado una comunicación de esas características entre Julio Nazareno, presidente de la Corte, y Corach, ministro del Interior de Menem? Si todavía estamos hablando de que Corach una vez escribió, garabateó en una servilleta algunos nombres de juzgados federales, de jueces federales. La verdad es que es así. Bueno, estamos en un siempre. grado de debilidad institucional, lamentablemente a 40 años de la democracia, que es muy grave. Entonces, está bien que el presidente con los gobernadores, porque además el otro chat que aparece entre D'Alessandro y Robles preanuncia el fallo de la coparticipación que iba a ser favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo fue. Entonces, que vayan y que expliquen. Entonces, porque eso me parece que es lo que... Nadie puede dejar de desconocer que tenemos porque si no, también hablamos del lawfare, que Cristina ya dice no es lawfare, sino que es una mafia, qué sé yo, pero hablamos y no especificamos. No existiría todo lo que está pasando en la Argentina si lo que describí anteriormente no estaría funcionando. Entonces,
hay, lamentablemente, digamos, ¿no? Este filtrado de chat aparece el grupo Clarín con sus principales operadores, salvo Mañeto. Faltaba Mañeto en el chat del Lago Escondido. Aparece la Corte Suprema de Justicia y aparece el principal partido de oposición. Yo digo, ¿qué más tenemos que saber para saber que eso es un bloque de poder y que si no desarmamos ese bloque de poder, no vamos a poder gobernar nunca la Argentina adecuadamente? ¿Y por qué lo acusaron a usted de tener esa mesa militar en este contexto? Bueno, porque yo creo que necesitaban desviar la atención. Recordemos las fechas. Ellos presentan un pedido de informe. Un grupo de diputados de la oposición. Un grupo de diputados de la oposición presentan un pedido de informe en la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia. Presentan un pedido de informe los primeros días de diciembre. Se trata en la comisión y se aprueba. El presidente de la comisión me lo envía a mí para que yo lo responda como titular de la AFI el 23 de diciembre. Yo lo respondo el día 27, 28 de diciembre, días antes de que aparezca el segundo hilo de chat. Hasta ese momento, desde el principio de diciembre, hasta posteriormente, hasta que aparezca el segundo hilo de chat, no había aparecido la operación de prensa. Ni Morales Solá, ni Santoro, ni Clarín, ni Nación. ¿Qué pasó? Que después de que aparece el segundo grupo de chat, aparece la operación de prensa. Tenemos imágenes con el nombre tachado para verla. Pero déjame terminar con esto. Sí. Aparece Rosati. Entonces se lanzan sobre la granada Morales Solá y Santoro, Clarín y Nación para tapar la cuestión de que aparece involucrado el presidente de la Corte. Porque Vos lo conocés bien, Agustín, ¿o no? te lo voy a decir claramente. Viste que la historia popular dice que le atribuye un dicho a Mañeto, ¿no? Que dice, Mañeto dice, presidente no porque es puesto menor. Sí. Bueno, yo creo que hay que pluralizarlo ese dicho. Para Mañeto, la política es una cuestión menor. Le alcanza con manejar al presidente de la Corte y con eso tener determinados resortes judiciales para defender claramente sus intereses económicos, financieros y políticos. Entonces, de esto es lo que se trata. Llámese Rosati, podrá ser Rosenkrantz, podrá ser Maqueda, podrá ser Lorenzetti o quien sea. Ese poder es un poder que no puede funcionar disociado de lo que es el grupo Clarín. Entonces, de esto es lo que se trata. ¿Por qué salieron a hacer la operación atacando a la AFI y con el tema de Milán y toda la historia y demás, y todo lo que inventaron? Hicieron la operación porque apareció Rosati. Porque si no lo hubiesen hecho en la primera semana de diciembre cuando presentaron el pedido de informe, o lo hubiesen hecho cuando la comisión lo respondió. Entonces, esto es así de simple. Nico. Igual convengamos, Agustín, que la información que circula por esa comisión bicameral debería ser no de acceso público, ¿no? Pero el documento... Más allá de que todos sabemos... Por eso nosotros denunciamos por incumplimiento de la ley de inteligencia. El documento en donde yo respondo el pedido de informe tiene un letrero así grandote que dice que es una información reservada y secreta y que tiene que seguir... No, más allá de que sabemos que todo lo que pasa en esa comisión después... Bueno, no, pero eso es claramente así. Entonces, me parece que es una información que está claramente reservada. Quiero hacerte otra pregunta, Agustín. Y quiero decir una cosa, porque después dicen, bueno, pero nosotros, la ley de inteligencia en su artículo 16, su artículo 17, dice funcionarios, legisladores, una cantidad, y cualquier otra persona que circunstancialmente pueda acceder a esta información, también tiene que validar la reserva. A mí no me pueden decir que Santoro no conoce la ley de inteligencia. Tampoco conoce de reserva. Ahora, bueno, eso seguro. Daniel, Agustín, me quedé con Santoro. Vos recién decías que hay que desarmar esa estructura que está conformada por el Poder Judicial, por la concentración mediática, por un sector de la oposición. Una parte central de esa estructura es la Corte Suprema y sobre todo a partir de la nueva conformación que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri. Y esa nueva conformación se dio con el voto de muchos compañeros y compañeras tuyas hoy del Frente de Todos. ¿Se equivocaron levantando la mano por Rosati? Se equivocaron con eso y se equivocaron con otras cosas más. No podemos mirar la historia hacia el costado. Pero lo conocían bien a Rosati, Agustín. Entre el 2015 y 2017 hubo un sector del peronismo que se dedicó a ser más opositor a Cristina que opositor a Macri. ¿Y hoy dónde están? Ahora estamos todos juntos. Pero entre el 2015 y el 2017 fue así.
Pero no no nos lo- vamos a negar. ¿Qué vamos a negar? ¿Qué queremos? ¿Tapar la realidad? Y decir, no, esto no sucedió. Bueno, es así. ¿No lo conocían bien a Rosati todos? Vos también, digo, por ser Santa Fe, por haber... Bueno, también lo conoces a Rosati. Santa Fe grande igual, ¿no? No, bueno, pero digo, la política del Partido una Justicialista cantidad, santafesina. una cantidad de cuestiones, pero después, después están las decisiones que cada uno tiene que tomar. Haber aceptado ser nombrado por decreto ya era por sí algo que te podía revelar un poquito, te podía advertir un poquito de qué se trataba, digamos, ¿no? Pero independientemente de esa consideración, me parece que mirar hacia atrás, lo que yo creo que nosotros tenemos que visualizar es que en la política argentina, para gobernar y producir las transformaciones que este país necesita, no solamente alcanza a ganar las elecciones. Hay que desarmar o tener el poder suficiente para desarmar esta estructura de poder. Si no desarmamos esta estructura de poder, siempre te van a estar condicionando. Entonces, si vos querés decir, miren, la televisión por cable, la telefonía celular, el internet van a ser servicios públicos esenciales, te dicen, no. No, claro, sí. No, eso sigue frenado, ¿eh? No, y así sucesivamente. Entonces vos decís, miren, yo quiero controlar mejor el ingreso de las importaciones porque me impacta en la balanza, en la reserva del Banco Central, y si tengo baja reserva en el Banco Central, se me sube el dólar blue, y si me sube el dólar blue me impacta en la inflación, y si me impacta en la inflación perjudico al conjunto de los argentinos, te meten cautelares y te habilitan. No puede funcionar más este país así. Esto es lo que hay que hacer, digamos. Hay que modificar, y para eso se necesita modificar la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, hay proyectos de ampliación y tener hombres y mujeres en la Corte Suprema de Justicia que... Mujeres faltan, ¿no? No hay ninguna, ni una. digamos. Agustín, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Voy con mis compañeros. Tengo este look tan veraniego que espero estar como acomodada, ¿no? Muy lindo. Sí, muy lindo para los 32 grados que hacen afuera, pero acá adentro medio como que hay que estar Y acomodando. si no, serás tendencia. Y si no, claro, ¿sabes qué? Pico de rating con algo que puede ocurrirle a cualquiera. Flor, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, ¿no? Así es, y las dos caras del mercado de trabajo hoy y un poco de la patria monotributista, un poco lo que está pasando en Argentina en el mercado de trabajo. Primero quería traer una noticia que salió hoy, que la difundió el Banco Mundial, que dijo que Argentina va a crecer, su PBI va a crecer en el 2023, eso es lo que estamos viendo, 2%, lo que va a llevar a Argentina a crecer 3 años de manera consecutiva, 2020 fue el año de la pandemia, 2021, 2022 y 2023, algo que no pasaba desde el 2006. Ahora, si uno ve crecimiento del PBI, actividad económica, queda por ahí muy lejos de la gente. Medio volado, ¿no? Claro, y uno dice, bueno, genial que crezca el PBI, pero a mí me afecta positiva, negativamente. Y lo que trajimos es un informe que hizo el Ministerio de Trabajo de cómo la correlación positiva que existió en los últimos años de que creció el PBI, ahí lo vemos, entre 2019 y 2022 creció el PBI 3,7% y también creció el empleo 3,2%, el asalariado registrado privado en más de 800.000 personas que consiguieron trabajo. Ahora, también queríamos meter un poco la lupa en estos nuevos puestos de trabajo a ver cómo son, ¿no? Y ahí tenemos el siguiente dato que lo que muestra es que de ese crecimiento tenés un aumento del 17% en monotributistas y de un 4,1% del empleo privado, y ahí un debate, que algo que está pendiente en Argentina, que es debatir cuál es el futuro, ¿no? del empleo, de las relaciones laborales, porque vos tenés hoy, mira, casi 3 millones de monotributistas, lo vamos a ver ahí, 2,8 millones monotributistas y autónomos, y 6 millones de asalariados privados, es decir, casi la mitad de los trabajadores que están en relación de dependencia, casi la mitad, para comparar, ¿no?, la magnitud. Cuando se crea el monotributo en Argentina estaba pensado para 300.000 personas. Wow. Hoy son casi 3 millones de personas. Apodadas en el programa donde trabaja Nicolás Fiorentino con nuestro amigo Diego Iglesias, monotributristes. Así es. En vez de monotributistas, ¿no? Y bueno, y también por último, el que está del otro lado dice, bueno, ser monotributista es bueno o malo, obviamente que tener trabajo siempre es bueno, pero esto tiene consecuencias, no solo a nivel personal de la persona, esto es una relación laboral precaria, digo, no hay vacaciones, indemnizaciones, ese tipo de cuestiones. También en la actualidad está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo, porque si uno ve qué viene pasando con los salarios y la inflación,
quienes tienen convenio colectivo de trabajo, es decir, un sindicato, la vienen llevando con la inflación. Bueno, de hecho, si uno ve la foto completa de 2022, o empataron o ganaron incluso. Es cierto que siempre el salario viene detrás de la inflación, Claro. pero terminó 1 o 2 puntos arriba en algunos casos. Claro, ¿no? el que tiene un sindicato y se puede parar ahí a pelear el salario, le viene empatando, la viene llevando. Ahora, el que es monotributista o que no tiene un sindicato detrás, ahí va perdiendo mucho contra una inflación récord que vamos a estar detallando también a lo largo de esta semana. El jueves conocemos el número de inflación de diciembre. Claro, el Ni jueves hablar de los vamos a trabajadores no conocer... registrados, ¿no? ¿Cómo? Ni hablar de los trabajadores no registrados, que no, porque muchos ni monotributo tienen. Claro, porque por lo menos también con el monotributo, sí es cierto que pasa todo esto, pero también tenés un aporte jubilatorio, un aporte a la obra social. Pero ojo, porque esos aportes van a estar impactando, ya impactan, pero a mediano y largo plazo, es lo último que decía en la placa. Va a ser un problema para el sistema jubilatorio y el sistema de salud que haya tantos monotributistas en Argentina, porque el aporte que hacen a esos dos sistemas es muy bajo. Entonces, no solo el problema es micro para la persona, sino también macro para la economía. Bueno, de esto seguramente hablamos ahora con Carlos Maslatone, que ya está acá en el link de Desiguales, pero antes, este tape. Un armado presidencial consiste en juntar la gente más leal de la política para armar estructuras territoriales. Si vos querés llegar a la presidencia, tenés que armar eso. No basta con ir a la televisión y formular declaraciones en general. Carlos Maslatone te está también sacando el cuero en todos lados. Pero no es de los míos. Pertenezco a la organización política llamada La Libertad Avanza. La Libertad, que era de Milei. Claro. Sí. Que él dice que yo no soy de ahí. Cosa que pasa. Bueno, pero vos estás ahí. Sí. O sea, te representa Milei. No me representa Milei. ¿Tiene miedo Milei de darme Y el yo interno lo a veo mí? con muchas ganas de dártela. Bueno, pues entonces tiene miedo. Sí. Eso está mal, ¿no? Es alguien que se rindió frente a una propuesta de cargo para el 2023. O sea, hay alguien que se la pasa ofreciendo cargos para el 2023. ¿Quién? Dale, contame, ¿quién? Santilli, ¿quién? Y dale, Dios, todo el Santilli. mundo sabe. Perdón, Larreta. No. Y el siniestro, claro. Si hay interna paso habilitada el año que viene, Sí. la fuerza va a revivir. Se van a discutir públicamente, vos vas a tener interés en saber lo que piensa uno, lo que piensa otro, y ese debate es buenísimo. Además vamos a discutir temas de fondo como nunca se ha hecho en Argentina. Por lo menos yo. Sabés que si supieras con quiénes me reuní, digamos, o sea, sería más, entenderían un poco más esto. ¿Con quién te reuniste? Me reuní con gente muy importante. ¿Maslatón fue la reunión? No, claramente, digamos, o sea, es para los que jugamos en primera, digamos, en las grandes ligas, o sea, los que jugamos la Champions League, no, digamos, o sea, la primera D. Escuchamos a la gente, es más, vivimos lo mismo que le pasa a la gente. Entonces es mucho más fácil poder interpretarlo, porque es lo que nos pasa a nosotros. Se cambiaron los equipos de operación política que estaban haciendo el Armado Nacional. En 2023 se desplazó a políticos profesionales como los diputados Marra y Casieles. Milei puso en ese puesto al periodista Carlos Kikuchi y a la hermana de él que se llama Karina Milei. Karina Milei no está sola. Nosotras estamos con vos. Fuerza, Karina. Fuerza. Milei dijo que es muy obediente a usted, que es su hermana, que la escucha, que considera lo que usted le dice. ¿Es tal cual así? Sí. ¿O duro de roer? No. Es muy aplicado y sí, hace caso y sí, la verdad que sí. El problema es que por alguna de las carambolas de la política o una mala interpretación de las funciones de cada uno, ella se ha erigido o pretende erigirse en la jefa del movimiento. Carlos Maslatone, bienvenido nuevamente a Desiguales. Gracias, Luli. Qué buena compilación. Sí, es la producción. Te lo pasamos después si querés el informe. Claro, lo que pasa es que uno se entera de cosas que nunca vio. Pero me pareció excelente. Pero vamos a pasar así, lo podés subir. Creo también. que acá está hecho el planteo perfectamente. La ¿no? pregunta es qué hay ahora, después de esto, porque lo que te dice directamente a vos, Milei, es que te ofreció algo Larreta, si no entendí mal, ¿no? ¿Cómo me va a ofrecer algo Larreta? No hay ninguna posibilidad de que nadie me ofrezca nada. Y si alguien me ofreciera algo, yo le voy a decir que no. Lo que tiene que entender Milei, la hermana y la opinión pública en general, yo pertenezco a este espacio político, soy liberal. Pertenezco y voy a votar a La Libertad Avanza. Y esto es así, independientemente de que yo pueda competir o no en las PASO de este año, no importa. ¿Cómo voy a cambiar de lugar?
Además, yo no busco cargo público. Vos sabés, Luis, yo tuve solamente un cargo público en mi vida. Sí. Del año 87 al 91. Fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires, cargo electivo. Ni antes ni después tuve nada. No tengo aspiraciones de ese tipo. No estoy garroneando un empleo, un cargo, una senaduría, una diputación. No estoy en eso. Estoy por las ideas y por el progreso del país. Ahora, ¿cuál fue la gran diferencia? ¿Es de ideas la de ustedes con Milei o es de junta política? Primero empezó siendo de armado político. Como decía recién esta compilación, por algún motivo extraño, hace un año, la hermana de Milei dijo, todo lo que armaron, el gran aparato que llevó a Milei a la gran elección del año 2021, se van de acá. Se van o no hacen nada. Y en mi caso particular, que era el tipo que tenía cero ambición, dice, Malatón no puede formar parte del espacio. ¿Por qué? No lo sé. Capaz que fue algo de espiritismo, cosas raras que hace ella, que le dio alguna cosa mal, las cartas, no lo sé. Pero bueno, ¿Así organiza la campaña de Milei? bueno, no sé, lo que me cuentan es que ella, viste, es medium. Claro, ese es el tema también. No sé con quién habló de los muertos, no lo sé. Igualmente ¿Alguien le dio información? Yo no creo en esas cosas. No, de esta manera, yo te confirmo acá, a vos y a todo el mundo, no me voy a ningún lado. Sí pretendo internas, paso, que son los mecanismos que la democracia argentina creó para dirimir las controversias. ¿Qué controversia? Armado político interno. ¿Qué otra controversia? Por ejemplo, el plan económico, el tema económico argentino. Milei está muy bajista con Argentina. Dice que va a haber una crisis, una catástrofe. Yo digo que la crisis terminó y empezamos a recuperar. De hecho, él dice que hay que dolarizar la economía. Bueno, lo que está diciendo de dolarizar la economía, más allá de que sea lindo o no como objetivo, como él dijo que hay que hacerlo, no se puede hacer. Y está mintiendo. ¿Sabés lo que es, Luli, una dolarización? No es que la gente use dólares mágicamente de la noche a la mañana. Es que venga el gobierno y canjee todos los pesos que hay, los físicos y los depósitos, por dólares que tiene que aportar el gobierno. ¿Y dónde lo va a sacar el Y gobierno? no existen a un tipo de cambio ni de 350 ni de 3.500. Si vos haces eso, le estarías confiscando la plata a la gente. No se puede hacer. Una dolarización se puede hacer solamente en dos circunstancias económicas históricas. Uno, una hiperinflación, pero de una potencia mucho mayor que la de 1989, o un crash financiero total como el 2001. Y cree que te digo una cosa, ninguno de esos dos desastres va a pasar ahora en Argentina. El país tocó piso y está en recuperación, afortunadamente. Esto más allá de los méritos o no méritos del gobierno. ¿Pero por qué decís que a partir de ahora todo es para arriba? Porque para mí terminó una crisis, el último tramo de la crisis empezó en noviembre del 2017. ¿Te acordás que en el 2018 estalló todo con el gobierno de Macri? De hecho. Sí, este gobierno recibió el país ya con esa crisis, no la manejó bien, pero no obstante, yo siempre dije, a mí me daba, esto no es una cosa que digo ahora, lo anticipé varios años, el mínimo de Argentina va a ser octubre del 2021. Y fíjate cómo salió con toda la economía en los últimos 14 meses. Bueno, pero 2021 fue un año saliendo de la pandemia de por medio, digo, ¿no? Fue sí, está bien, sobrellovido mojado hubo en la Argentina. Pero vos fíjate, los mercados financieros, los mínimos son todos de ahí. Fíjate cómo se está recuperando los bonos, la deuda argentina, las acciones argentinas, son buenos indicadores. El consumo, que está conviviendo con una inflación altísima. Están todos obsesionados con el alto grado de inflación, pero se están olvidando del nivel de actividad que hay. La economía, yo siempre digo, está al taco en Argentina. Lo que se dice es que lo que te queda, lo que cobras lo gastas. Como, bueno, no tengo capacidad de ahorro, no me puedo comprar un auto, una casa, lo gasto. Bien. O sea, este es un país de irresponsables, donde la gente se siente pobre, tiene poca plata y lo poco que tiene lo revienta. No es serio ese argumento. Además, ¿cuánto hace que lo dicen? Eso hace un año que lo dicen. Hace mucho tiempo. La gente debería estar fundida. Con la salida de la pandemia lo dijeron. Bueno, pero no es verdad eso. Los ingresos, y yo veo que vi en tu comentario anterior que algo metiste de eso, los ingresos en muchos casos están superando a la inflación. Si no fuese así, si vos tuvieses una gran inflación, hubiese tenido una gran inflación y los ingresos no acompañaban, tendría todo vacío, no tenés todo lleno. Y no es la capital ni son los ricos de la provincia de Buenos Aires, es todo el país que está así. Todos los reportes, donde vayas en el país hay un nivel de actividad impresionante. Hay demanda laboral insatisfecha. Luli, demanda laboral que no se puede cubrir. No hay gente suficiente para trabajar. ¿Te das cuenta que es lo contrario de una recesión estilo 2001 esto? Afortunadamente, hay un montón de errores en la política económica, el mercado de cambios, el Banco Central, pero el país está saliendo. Lo positivo acá es que el país está saliendo. Y yo te quiero aclarar algo, porque seguramente mucha gente va a decir que estoy defendiendo al gobierno. No es por el gobierno. Es peronista ahora, más Malatón. No. Bueno, no soy antiperonista, siempre fui amigo del peronismo. ¿Gorila no sos?
anti-gorila soy. ¿Cómo gorila? Anti-gorila totalmente. Pero lo más, uno cuando habla de economía, vos no podés adaptar tu opinión económica a si te gusta o no te gusta el gobierno. A mí me da para arriba, me da para arriba. Claro, claro. Gobierna Alberto Fernández, gobierna Massa, el tema económico, me da para arriba. Claro. ¿Nico? Carlos, primero una por sí o por no. Dijiste que vas a votar a quien sea el candidato de La Libertad Avanza. Si es Javier Milei, ¿lo vas a votar? Sí, por disciplina partidaria. ¿Y esa disciplina partidaria no tiene límites ideológicos? Te pregunto por mucha... Recién, revisé Hay un su cuenta que de es- Twitter, 2 sí. minutos, vi retweets a Victoria Villarruel, que es una negacionista del último golpe de Estado. Hice yo, No, Javier Milei. No, por eso bueno, digo, ¿cuáles son No. tus límites con Milei? ¿Relativiza el intento de golpe de Mirá, Estado en yo Brasil? te voy a decir algo que vos me lo vas a entender. A ver. Y es muy de partido radical esto, muy de UCR. Vos viste que vos podés estar históricamente en la UCR y si no estoy de acuerdo, pero por disciplina partidaria lo voto. Yo más o menos tengo esa mentalidad. Yo sé que para alguien no partidario, que no venga del comité, puede resultar extraño. Pero bueno, son valores que uno mantiene. Ahora, estos temas que vos tocás son muy importantes. Tema Brasil. Es un desastre lo que hicieron. Pero es culpa de Bolsonaro. Por más que lo haya condenado Bolsonaro, él, al no admitir, después de las elecciones, que primero perdió por 6 millones de votos, después por 2, o sea, mejoró de la primera vuelta al balotaje, en lugar de decir, bueno, perdí, hice todo lo posible, suerte al próximo gobierno, le entrego la banda presidencial o los atributos del mando de Brasilia, no dijo nada y se fue al exterior. Ese silencio de él y ese enojo de él contra su propia realidad política, y te aclaro que yo fui a favor de Bolsonaro como gobierno, no me gustó ese final, pero vos dejás abierta la posibilidad de que 50.000 locos vayan y tomen los poderes del Estado en la capital de Brasil. Entonces yo me uno a la democracia latinoamericana condenando esos hechos. Por Y eso no te- me gusta que Milei no lo haya hecho con la misma contundencia. Cuando pasa eso, no, pero después la izquierda hace tal. ¿Qué tiene que ver lo que hace la izquierda? Estamos hablando de este hecho particular. Además nosotros, que somos la derecha liberal, no fascista, liberal, tenemos que estar a la vanguardia de la defensa de la democracia. No con cosas intermedias dudando. Por eso te Negacionismo ¿de qué? ¿Del terrorismo de Estado? Por eso te pregunto... Históricamente pertenezco a la línea opuesta a eso. Por eso te pregunto cuáles son los Puntos en límites común. de tu acuerdo con... Porque una cosa No que vos está- digas, no es bueno, acuerdo. en tal provincia tenemos que cerrar acá... No es acuerdo, no tengo ningún acuerdo. Si ocurriera una catástrofe tremenda, bueno, por ejemplo, si Milei cerrara con Juntos por el Cambio, ese es un límite para mí. Yo no voto Juntos por el Cambio. Pero con Bullrich ya coquetea él. Bueno, por eso te digo, si llegara a cerrar, ahora parece que improbable eso, con el gobierno o algo del gobierno del 2015, en 2019, que yo fui totalmente contrario a eso, yo ahí, bueno, es mi límite. Como sos como Alfonsín, tu límite es Macri. Alfonsín había hecho en su momento mi límite es Macri. Bueno, O Alfonsín no me murió gusta y lo Juntos por el cruzaron. Cambio, pertenezco a una ideología totalmente diferente a esa. ¿Flor? Sí, te hago un contrafáctico totalmente, pero bueno, para jugar un poco. En un posible balotaje, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, ¿por quién vota? No, Massa. ¿Por qué? Son parecidos. Porque está haciendo, porque Massa, primero que lo conozco, es un gran político nacional, no comparto todo lo que hace, está con una excelente gestión. Está manejando bien las cosas, tiene manejos políticos. Sí, Massa, claramente. Lo ¿Hablaste votamos. en el último tiempo con él? Hablo 5 o 6 veces por año, quizás 10, pero tampoco, como hay ciertas fotos a donde yo estoy con Massa, de hecho creo que ahora se está pasando una, Ahí está, sí. dice, parece que Malatón está con Massa todo el día, cada tanto hablo, pero es un intercambio en WhatsApp, que no es una cosa formal. ¿Qué te pasa con la vicepresidenta? ¿Qué opinas sobre Cristina Cristina Kirchner? Kirchner. Bueno, yo tengo muchas opiniones sobre ella. Algunas son favorables respecto de su capacidad política y su inteligencia, y otras son desfavorables, porque creo que está imbuida de cierto resentimiento que le hace cometer errores. Ujú. Yo creo que tiene que terminar la guerra. Además, esto que se ha dado en llamar la grieta tiene que terminar de una vez. ¿Por qué no bajan todos los juicios de un lugar a otro? Juicio El tema político, de la por ejemplo, si fueses diputado, ¿cómo votarías a la Corte? No, en contra. Voto en contra, me parece una exageración. Además, ¿para qué mandan algo que va a fracasar? ¿Pero la justicia vos crees que funciona bien o que habría que haber una Funciona reforma? mal la justicia, funciona mal y es excesivamente política. Por eso te digo, es hora de que haya un pacto nacional bajando las agresiones de ambos lados. Te digo porque no pertenezco ni a uno ni a otro. Ujú.
Me parece mal. Me parece a mí que la dirigencia política debería centrarse en esta nueva época de Argentina, que es, Luli, te digo, el país es para arriba. ¿Pero esto es por Vaca Muerta, por el petróleo, por las energías o por qué? No, Porque digo, todo el estos mundo son- dice, pero Vaca Muerta No nos va a es por eso. salvar, la exportación de gas. ¿por qué Argentina para Sí. arriba? No, por un montón de factores. Aún sin Vaca Muerta sería bullish Argentina, alcista. Pero terminó la crisis, es por todos los sectores, todos. Es el campo, es la minería, es la energía, es la construcción, es el comercio, es todo. ¿Y el mundo ve eso? ¿El mundo de los mercados? Los mercados, a ver, los que primero descubren los cambios son las personas más financieras. Ok. Y aún así, no la mayoría, una ínfima minoría. Y después se van sumando capas de personas que dicen, era bueno, no era malo. Pero bueno, acá la clave era llegar, te digo, para el especulador financiero, o el tipo que compra en el piso, llegar en los mínimos del año 2001, perdón, en los mínimos del año 2021, octubre del año del anteaño, o bien en los mínimos de julio, que tuviste otra gran oportunidad de compra. Los mercados argentinos están volando. Yo creo que periodísticamente se le está prestando poca atención a esto, no al hecho de la suba, sino por qué sube. Cuando vos tenés un cambio de tendencia así tan fuerte como tenés ahora, algo está pasando en el país para bien. Aunque no lo puedas ver puntualmente, digamos. Los fundamentos que explican por qué pasa eso siempre llegan después. Claro. Pero están los fundamentos. Ya van 2 veranos con un consumo pero gigantesco. A pesar de los precios algunos exorbitantes que cobran, pero ¿no? bueno, pero a eso vamos, Luli. Los precios son para arriba y yo te digo, van a seguir para arriba. La inflación no se va se puede moderar un poco. La inflación se va, yo digo siempre, a autoconsumir sobre sí misma dentro de 1 año y medio, 2 años. Ahí la vas a tener en baja. Pero cuando un país sale al alza, los precios levantan también, hasta igualarse más o menos a los internacionales. Y los ingresos también van a acompañar eso y para mí superar, porque hay más demanda que oferta laboral. Ni hace falta decreto ni convenciones colectivas, los precios van a subir solos, los precios del salario. Antes de que te vayas, te quiero hacerte 2 preguntas. Una es, ¿tenés ganas de debatir con Milei en televisión o no? ¿Debate? Sí. Cuando quiera, háganlo ustedes, Bueno, vamos, invítenlo. si acepta la invitación Milei, ¿no? Bueno, yo creo que va a decir que no, pero siempre estoy dispuesto a hablar, Y lo en público o en privado. Y lo segundo es, el viaje a Qatar y ver todos los partidos y estar ahí cuando la Argentina salió campeón, ¿fue el mejor viaje de tu vida? Mirá que yo sé que tengo mentalidad periodística, ¿no? Me gusta ver conflictos, guerras, problemas políticos, pero sí, mejor viaje de toda mi vida, el Mundial 2022 en Qatar, que además termina fabuloso para nuestro país, ¿no? ¿Y qué partido sufriste más, contra Holanda o contra Francia? Contra Francia. Los dos igual El de Holanda fue tremendo también. Fueron 2 partidos espectaculares, con una gran reacción argentina, con un dominio total argentino y con sorpresivos empates, pero bueno, nuestros jugadores son genios. Fue lindo. Creo que esto es parte de la recuperación argentina también. El Mundial. Por supuesto, es una manifestación cultural deportiva de un país que en lugar de ir para abajo va para arriba. Así pienso yo. Gracias, Carlos, por Muchas haber gracias, venido. Luli. Gracias. Hacemos un corte, ya venimos. Seguimos, últimos 2 minutos de Desiguales, Nico, con lo que vos decías. Ya hay una fórmula presidencial que se lanzó, la primera oficialmente, ¿no? La primera en realidad no es una fórmula. No dijeron que No es una fórmula, ok. no. Se van a presentar los dos como precandidatos a presidente en una interna y el mirá. que gane de ellos dos será el candidato de este espacio. Hay que contar varias cosas de ahí. La primera es que en abril del año pasado hubo un asado en la casa de Urtubey, nosotros lo contamos acá en este programa, en la casa que Urtubey tiene en la localidad de San Isidro, donde estuvo Juan Schiaretti, estuvo Graciela Camaño, estuvo Pablo Hapkin, intendente de Rosario, y ahí los nombres más ruidosos de esa reunión fueron Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, los abandonados por Mauricio Macri Acá está la foto, mirá. después de la derrota. Esa es la foto de hoy. Es la foto de hoy. Quiere decir que de los comensales de esa cena de abril del año pasado va a salir armado de este espacio. La verdad es que cuesta un montón pensar en eso, sobre todo pensando en Rogelio Frigerio, que lo más lógico y lo natural sería que sea el candidato del PRO o de Juntos por el Cambio en la provincia de Entre Ríos a gobernador. Esa es su apuesta. Sería muy raro que se vaya de ahí para ir a un acuerdo en este segmento, pero sí. Lo que a mí me dicen que este espacio va a ir a buscar es, lógicamente, al espacio de Graciela Camaño, de Florencio Randazzo en la Cámara de Diputados.
del socialismo de Santa Fe y ver qué se puede captar en otras provincias. Para tener claro un panorama, la última vez que se intentó un peronismo de centro entre el kirchnerismo y el macrismo, sacó 6 puntos. Fue en 2019, en un escenario que ni siquiera tenía el nivel de polarización con el que vamos a llegar a 2023. Digo, para, como dice un amigo mío, moderar expectativas. Nos vamos. Será hasta mañana, miércoles 8 de la noche, horario de verano Desiguales. Gracias por habernos acompañado.